Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la mañana. Vamos a meditar en una de las palabras del Señor, allá en Salmo 134. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, dice: exhortación a los guardas del templo. Dice la palabra del Señor, poderoso es el Señor. Dice exhortación para los que guardan el templo del Señor. Dice: mirad y bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estéis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová desde Sión. Te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es una palabra, amados hermanos en el Señor, bien clara, una palabra, verdad, decisiva, una palabra hermosa, verdad, que el Señor, por el salmista David, nos hablaba la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor, exhortándonos que hiciéramos la voluntad del Señor, amados hermanos en el Señor. Dice: mirad, bendecid a Jehová. Aquí, verdad, le está diciendo el salmista David, dejó este salmo, este canto, verdad, porque cada canto, cada lectura tiene un mensaje del Señor, amados hermanos en el Señor. Diciendo que bendigamos al Señor, que le demos toda la honra y la gloria, que tengamos lealtad, puede ser, que tengamos temor de Dios y que busquemos la presencia de Dios. Los que están de verdad de guardia, los que están como centinela, tenemos que buscar al Señor, amados hermanos, más que en estos últimos tiempos, verdad, hay enfriamiento, hay muchas cosas, amados hermanos, que el enemigo quiere poner, ha puesto en la vida del creyente, en la vida del hermano, de la hermana, del pastor, el evangelista, el misionero. Estoy hablando globalmente, verdad, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar cada día más la presencia de Dios, tenemos que unirnos más que nunca, amados hermanos en el Señor. Él en esta palabra nos invita, nos dice, gloria a Dios, aleluya: mirad y bendecid a Jehová. Dice: mirad y bendecid a Jehová, vosotros todos que los siervos de Jehová. Todos, está diciendo todos los siervos. Aquí no dice un miembro, aquí no dice un líder, aquí no dice un pastor, aquí no dice un apóstol, aquí dice todos, todos. Globalmente, ahí no hay título para adorar a Dios, sino es servirle y buscar a Dios, amados hermanos en el Señor, con ese amor, con ese gozo, con esa paz, amados hermanos, porque el Señor Jesús se entregó a sí mismo por él y lo hizo con mucho amor, amados hermanos, y así el Señor quiere que nosotros lo hagamos con mucho amor. Por eso aquí dice, verdad, vosotros todos los siervos de Jehová, todos, no que no quede ni uno, todos los siervos, los que le servimos a Jehová, los que le buscamos a Jehová, los que le anhelamos a Jehová. Eso nos quiere decir esta palabra, amados hermanos en el Señor. Porque hoy en día, amados hermanos en el Señor, no todos hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que queramos, no hacemos lo que Dios dice. Y el Señor, amados hermanos, déjenme decirle que el Señor está irado con sus siervos del Señor. ¿Por qué? Porque uno hace una cosa, otra cosa, la palabra no está leída como debe de ser, adulteran la palabra de Dios y eso es malo delante de la presencia de Dios, ¿verdad? En el altar de Dios se llevan muchas cosas que no se hacía antes, se lleva la apostasía, el paganismo. Ahorita hay tantas cosas, amados hermanos, que está pasando en el área espiritual, donde dice que mora el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo lo han sacado para afuera y han metido la apostasía dentro de la iglesia. Por eso el Señor está irado, amados hermanos en el Señor, verdad, porque el Señor, amados hermanos, por medio de un sueño me revelaba cómo la ira de Dios está en los altares. ¿Por qué? Porque ya no queremos hacer la voluntad de Dios, ya queremos hacer otras cosas. Yo veía, amados hermanos, por un sueño, veía yo como un torbellino
de fuego bajaban los altares y se llevaba todo, amados hermanos, en el Señor. Veía cómo Dios iba limpiando los altares, amados hermanos, en el Señor. Y es necesario que nos volvamos a Él, es necesario que le busquemos a Él, que nos humillemos a Él, porque mientras que estemos vivos, tenemos una esperanza. Dios tiene misericordia, así como lo tuvo con Lot cuando iba a ser destruida la ciudad de verdad de Sodoma y Gomorra. Verdad que Abraham le pidió a Dios, verdad, le decía si hubiera 30 justos, y así le fue bajando, y verdad, Dios tuvo misericordia de Lot, amados hermanos, y permitió que saliera. Pero dice que tenemos que arrepentirnos. Mientras que estemos en esta tierra con vida y tengamos aliento, amados hermanos, de vida, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirse. No importa qué situación haya pasado, lo importante es que venga delante de la presencia de Dios, verdad, y le pida perdón a Dios. Que el orgullo no te aleje de Dios, porque una de las cosas, el orgullo, la vanidad, es lo que los aleja de Dios, amados hermanos, en el Señor. El orgullo es lo que los aleja del Señor, amados hermanos, en el Señor. Por eso dice, verdad, aquí dice exhortación a los guardas del templo, porque los que están guardando, los que están ahí, sea miembro, sea como le decía, sea lo que sea, usted es un guardián de las cosas de Dios, y por eso debe haber celo en las cosas de Dios. Tenemos que ser celosos con nosotros mismos, cómo adoramos a Dios y también cómo los demás adoran a Dios, y enseñarlo con sabiduría y entendimiento, dice la palabra del Señor. Más que estamos en los últimos tiempos, amados hermanos, en el Señor, estamos en los últimos tiempos, que Cristo está a la puerta y está llamando, está tocando, nos está tocando que despertemos, amados hermanos, que nos apartemos del mal, que nos apartemos de las cosas que a Dios no le agrada, amados hermanos, y Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, amados hermanos, en el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos, dice, y los que están en la casa de Jehová estáis por las noches, dice, verdad, los que están en la casa de Jehová por las noches, dice, verdad, alzad vuestras manos al santuario. Dice que los que estén ahí de guardia, que alcemos nuestras manos al santuario, buscando y adorando al Señor, amados hermanos, en el Señor. Verdad, los que están en el santuario, ¿cuál es el santuario? El templo, nuestra vida, nuestro corazón, donde venimos a adorar a Dios, amados hermanos, en el Señor. Dice, bendecid a Jehová, desde Sión te bendiga Jehová, al cual ha hecho los cielos y la tierra. Desde Sión, dice, desde Sión los bendiga Jehová, que hizo los cielos y la tierra, amados hermanos, en el Señor. Una de las cosas, cuando tú le vas a comenzar, cuando usted le va a adorar a Dios y le va a buscar con todo el alma, con todo el corazón, el enemigo siempre va a estar a la mira para tumbarlo, para derribarlo, para tirarlo, pero grande y poderoso es Jehová, que Él es grande para sostenerlo, para ayudarlo a levantar, para cubrirlo con la sangre poderosa. Pero nosotros tenemos tener el dominio propio, como dice la palabra del Señor, amados hermanos. Tenemos que tener ese dominio propio para servirle y buscarle con amor, amados hermanos, en el Señor. No es el vecino, no es la vecina, no es el hermano, no es el pastor, es nosotros mismos. Tenemos que examinarnos si en verdad estamos buscando la presencia de Dios, amados hermanos, en el Señor. Por eso Dios nos habla el día de hoy, amados hermanos, que le busquemos, amados hermanos, en el Señor. Porque antes que sea demasiado tarde, amados hermanos, en el Señor. Una de las palabras que el Señor también decía por medio del salmista David, amados hermanos, es verdad, en el Salmo 92:1 dice, verdad, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el Señor. Que si nosotros nos fundamos en la roca que es Cristo Jesús, estamos sembrados con tierra fértil, nada ni nadie podrá sacarnos del vehículo, de la rueda, como usted la quiera llamar, de la sombra, de lo potente, dice la palabra de Dios, el Salmo 91, que estamos cubiertos, amados hermanos, en el Señor. Así que, amados hermanos,
en el Señor. Tenemos que buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor, amados hermanos. Hoy en día se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el Señor. Se está cumpliendo. Estamos en los últimos tiempos. ¿A dónde vamos a escapar, amados hermanos, en el Señor? Solo vamos a escapar porque Cristo es la puerta, amados hermanos, en el Señor. Busquemos al Señor, le sirvamos al Señor, no importa las amenazas de Satanás, amados hermanos, en el Señor, porque cuando uno le sirve a Dios, cuando uno le habla a Dios, conforme a la palabra de Dios, al diablo no le gusta. Porque el diablo lo que quiere es lo fácil, que le digas a las almas que van a ser salvos con sus pecados, y eso no es así, amados hermanos, en el Señor. Tenemos que limpiarnos cada día, por dentro y por fuera, amados hermanos. Vivir en temor y temblor. No es vestimenta, no es verdad, pero tenemos que vivir, porque dice en santidad, tenemos que vivir cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra del Señor. El Señor, mucha gente critican por la vestimenta, porque está largo, o porque está corto. Lo único que te voy a decir, que sin santidad nadie verá al Señor. El templo del Espíritu Santo, que es en nuestro cuerpo, tenemos que cubrirlo. Tenemos que cubrirlo. Aquí no es que vamos a entrar en ¿cómo se llama? En debate, quién viste mejor, quién viste. Pero lo que pide la palabra de Dios, que cuidamos este templo que es templo del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, en el Señor. Porque hay un debate tan grande en las religiones. Dios no es una religión, es algo más. El Señor Jesús es algo, salvación, es algo que se siente, porque cuando Dios entra en nuestra vida, en nuestro corazón, todo cambia, todo tiene que cambiar. Tú ya no vas a vestir como vestía el mundo, ya no vas a hablar como habla el mundo, ya no te vas a ¿verdad?, reunir con tus amigas, con tus amigos cuando se están emborrachando. Ya eres diferente a Dios, ya Dios vive en ti. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo vive en nosotros hemos muerto para el mundo, amados hermanos, en el Señor. Y vivimos para Cristo, hacer lo posible. No somos perfectos, pero tenemos que buscar la perfección, dice la palabra de Dios, como Dios es perfecto, dice la palabra de Dios, amados hermanos, en el Señor. Una de las cosas más hermosas que Cristo hizo en la cruz del Calvario es entregarse a sí mismo por nosotros. Fue molido, dice Isaías 53, amados hermanos en el Señor. Fue molido y despreciado, dice, y fue desfigurado por nuestra salvación, amados hermanos en el Señor. Pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscarlo en estos últimos tiempos, amados hermanos, en el Señor. ¿Verdad? Porque lo que quiere el Señor es que nosotros, ¿verdad?, le busquemos como las 10 vírgenes que dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el Señor. Que 5 estaban, dice que eran 10 vírgenes, dice la palabra del Señor. No hablan en Mateo, en Mateo nos habla, amados hermanos, en el Señor. En Mateo nos habla que habían 10 vírgenes, amados hermanos, en el Señor. Que habían 10 vírgenes, dice que se estaban preparando. Mateo 25 en adelante, amados hermanos, la parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas con sus lámparas, amados hermanos, con sus lámparas. Estaban llenas de aceite porque le buscaban en ayuno, en oración, amados hermanos, lectura de la palabra. Estaban en vela esperando al esposo, estaban ansiosos, estaban esperando esa promesa, amados hermanos. Eso dice la parábola, pero 5 se durmieron, cabecearon. 5, así están las iglesias, amados hermanos, en el Señor. Fijándose en qué es lo que hacen los demás, no uniéndose, porque si se unieran todos los hijos de Dios, no estuviéramos pasando como estamos pasando el día de hoy, amados hermanos, en el Señor. ¿Verdad? Dice que cuando llegó el esposo, dice que se cerró la puerta. Ellas iban desesperadas, tocando y diciendo, ábrenos, ábrenos. Y el Señor le respondió, gloria a Dios, aleluya. Le respondió. Dice que le respondió en el 12, dice, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco, dice la palabra del Señor. De haber caminado un camino muy largo en el camino del Señor,
¿verdad? No vamos a dejar que el Señor nos diga, amados hermanos, el Señor apartado de mí, yo no los conozco. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, amados hermanos. Escuche bien y dice, el 13 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos qué día va a venir. Lo único que sabemos que antes de eso habrá un sacudimiento para la iglesia, un sacudimiento para todos, padre, madre. ¿Por qué? Porque si no estamos en nada más ahí, ¿verdad? Y así tenemos que clamar al Señor, amados hermanos, en el Señor. El Señor, amados hermanos, no tarda su promesa, amados hermanos, en el Señor. Qué triste es, amados hermanos. Dice que llegaron las 5 vírgenes tocando. Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Y se cerró la puerta. Déjeme decirte que ya no hay una segunda venida. Solamente este es el arrebatamiento, que Cristo va a venir de las nubes. Dice que mandará, dice que a tocar las trompetas los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Los que hayan quedado serán, dice, arrebatados en las nubes para estar con el Señor por toda la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Por eso el Señor nos invita, amados hermanos, en el Señor. Allá, ¿verdad? En la palabra del Señor nos habla que tenemos que servirle, tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que apresurarnos, amados hermanos. Los días son cortos ya. Dice que por causa de los escogidos, dice la palabra de Dios, que los días se acortarán. Y estamos en esos últimos tiempos que se están acortando los días, amados hermanos, en el Señor. La riqueza que tú tienes, ¿verdad? Si tienes mucha riqueza aquí en la tierra, déjame decirte que todo será nuevo en la Nueva Jerusalén. Así que no te queda de otra buscar al Señor. No te queda de otro, hermano y hermana, aquellos que no conocen a Dios, no queda de otra. ¿Por qué? Porque todo se quedará en esta tierra. Apocalipsis 21 dice, cielo nuevo y tierra nueva, y todo lo que ven tus ojos pasaron. Dice que todo. Tenemos que irnos con el Señor. Ya no habrá otra resurrección. Ya no habrá otra venida de Cristo. Es la única venida del Señor, déjame decirte. Y si no nos preparamos, te vas a quedar la gran tribulación. ¿De ahí qué vas a hacer? Va a ser triste y lamentable lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos querrán la muerte y la muerte no va a llegar. No vas a poder comprar sin el sello de la bestia, que es 666. No vas a poder. Tenemos que escapar, amados hermanos, niños, jóvenes. Estoy hablando en general a las familias, a los ancianos, porque hay, Cristo está a las puertas, amados hermanos, en el Señor. Y tenemos que buscarlo. Y tenemos que buscarlo. Y dice aquí la palabra del Señor en Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que seamos que imitadores de Dios. Porque ahorita ya no estamos imitando a Dios. Ahorita lo que hacemos es imitar al mundo, imitar al diablo, imitar a los demonios. Porque los que imiten a Dios, hacemos lo que Dios nos manda y nos dice, amados hermanos, en el Señor. Imitar a Dios es dejar todo, amados hermanos, en el Señor. Dice, y andamos, dice, en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, olor que fragante. Olor fragante, dice la palabra del Señor. Así que despertemos de este sueño tan profundo, sacúdete. Como dice ese canto, sacúdete la víbora, ¿verdad? Y sabemos quién es la víbora, Satanás, la que engañó a Eva, ¿verdad? Que entró al huerto del Edén después que Dios le había dado el paraíso a Adán y a Eva y le fue dado el paraíso. Vino la serpiente y lo engañó. Pero que el Señor lo reprenda. Si usted se deja engañar es porque usted quiere. Lea su palabra, lea la Biblia, que ahí está la palabra del Señor. No te dejes engañar.
El Satanás engaña, se introduce en el ser humano, pero la palabra no engaña. Dice en el versículo de la palabra de Dios que probemos los espíritus si son de Dios. Amados hermanos, porque hoy en día muchas sectas se están levantando, muchas religiones hay, pero Cristo no está ahí. Porque si tuviera Cristo, hubiera más unidad, más amor, más misericordia para el prójimo. Habría tantas cosas en nuestras vidas, amados hermanos, en el Señor. Examinémonos si en verdad estamos haciendo la obra de Dios. Dios es tan real, Dios es poderoso. Porque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que busque del Señor, escape de esta ira que viene, de la gran, escape del infierno, porque sí es tan real el infierno como también hay el paraíso del Señor en el tercer cielo. Déjame decirte. Así que voy a hacer una oración por usted, y si usted tiene necesidad de estar enfermo, sabemos que tenemos un médico de médicos que se llama Cristo Jesús. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por este día tan hermoso, Señor, que usted nos permite, que es 9 de mayo, Señor eterno. Oh Dios, bendigo a tus hijos, a tu pueblo. Bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Padre, si alguno tiene necesidad o está enfermo en casa o en un hospital, Señor, todos aquellos que van a ver este video, Señor, sea de grandes bendiciones para su vida, Señor. Yo declaro sanidad, liberación, declaro la gloria y el poder de tu Espíritu Santo en cada hogar, Señor. Aquella madre que su hijo se droga, que vive alcoholizado, puedan ser libres, Señor, por el poder de tu palabra. Padre, creemos en un Cristo vivo de poder, creemos que tú salvas, sana y das vida y vida en abundancia, Padre Yahweh Elohim, en el poderoso de Yahshua Mashiach. Padre, te lo pedimos, Señor, porque tú eres el Dios viviente, el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, de los tiempos. Tú no cambias, nosotros somos los que cambiamos y los tiempos, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que alcances las almas. Te pido que cuides los niños, los jóvenes, Padre, que están en peligro, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Padre, que tenga que llegar hasta donde tenga que llegar esta palabra, pero la gloria y el poder del Espíritu Santo es tuyo, Señor amado. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Amén y amén.